Enhorabuena, le has dado al play y has decidido ponerte en la presencia de Dios para hacer un rato de oración. Eres un valiente. Qué alegría se lleva Jesús de poder estar contigo, ahí en tu sala de estar, en tu habitación, en esa silla o donde estés. Y comenzamos diciéndole a Jesús, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, dile tú también, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Interceded por mí porque quiero hacer con mucho fruto este rato de estar con quien sé que me quiere, con el que de verdad me quiere y me quiere por lo que soy. Con Jesús ahora no tengo nada que aparentar, se acabó el postureo, para que piensen bien de mí, para caer bien, para quedar bien, fuera. Jesús me quiere porque me conoce y conoce lo que quizá muchos otros no conocen, sí, nos conoce muy bien a cada uno. Y a pesar de todo nos quiere. Pues sí, porque desde luego que tenemos como bastantes boletos para no ser amados, porque somos un poco desastre. Pero no te preocupes, que Jesús te quiere y te conoce. Ante Él no hay que aparentar nada. ¡Qué gozada! ¡Qué suerte! Tenemos un Dios que nos quiere tanto. Pues con este Dios que nos quiere tanto, que se ha hecho hombre, que es Jesús y que está a punto de sufrir, ¿verdad?, esa pasión, esa muerte y esa resurrección, no lo olvidemos. Con Él queremos estar ahora y abrir el Evangelio, aunque antes de abrir el Evangelio, como siempre, queremos, ¿verdad?, pedirle por el Papa. Jesús, escucha al Papa, escucha esas intenciones del Papa, que somos nosotros, que son los enfermos, que son, ¿verdad?, todos los afectados por el coronavirus, que es el mundo entero en esta pandemia. Y queremos que se extienda por el mundo, ¿verdad?, ese deseo del Papa, que es el antídoto contra este virus, este coronavirus, y contra todos los virus, que es el amor de Dios. Que sea la auténtica revolución en el mundo, ¿verdad?, el antídoto contra todos los virus, el amor de Dios. Que lo extiendas, Señor. Queremos que se extienda tu reino, tu amor por el mundo entero. Bueno, y Jesús, hemos venido a este rato de oración para escucharte. Y para escuchar a Jesús lo que tenemos que hacer es abrir el Evangelio. Abrimos el Evangelio de hoy y nos encontramos con este pasaje precioso en el que vemos que nos encontramos con un Juan, un apóstol Juan, recostado en el pecho de Jesús. Digo, cuando dijo Jesús que se turbó en su espíritu, cuando dijo Jesús esto, que le iban a traicionar y tal, se turbó en su espíritu y los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería, porque en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y dice, estaba recostado en el pecho de Jesús uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, que es Juan. Ahí se nos presenta a Juan, el que Jesús amaba. Porque se muestra a Jesús como es. El más jovencito, y por lo tanto se sabe que es el más pequeño entre los apóstoles, que está ahí casi como de regalo, es muy jovencito, y esa sencillez es la que le hace atractivo para Jesús, es fácil de ser amado, esa sencillez, esa humildad. El Evangelio continúa y nos muestra, pues, ¿verdad?, a Judas. ¿Y quién es?, se preguntan, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús responde, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Bueno, y se lo entrega a Judas. Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El pobre Judas, el traidor, que es un hombre, ¿verdad?, con mucha complicación interior, un hombre complicado. Me hacen caso, no me ha hecho caso, le hace más caso a Juan que a mí, que se compara continuamente.
¿verdad? Criticón. Fíjate con el dinero, lo que hacen, en vez de dárselo a los pobres, se lo da a Jesús, ese, ¿verdad? Lo que veíamos ayer, ese frasco, esa libra de nardo, critica, un poquito avaro, está siempre pensando en el tener. Y además, como ese continuo enfado, que es el fruto, quizá el fruto de la soberbia, el estar enfadado, refunfuñando, más triste, cara triste. En fin, ese es Judas, el traidor. Pero luego también se nos presenta en este Evangelio a un personaje muy interesante. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús les había dicho: ¿dónde voy ahora? No podréis venir vosotros. Y Pedro le dice: ¿y a dónde vas? Y Jesús responde: ¿a dónde yo voy? Tú no puedes seguirme ahora. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Daré mi vida por ti. Es el impetuoso Pedro. Es un tipo absolutamente genial, ¿verdad? Osado, lanzado. Es un hombre natural. Es un hombre echado para adelante. Quizá un poco atolondrado. Un poco atolondrado, ¿no? No conocedor realmente de sus limitaciones, pero un hombre de gran corazón también. Entonces tenemos esos tres personajes aquí: a Juan, a Judas y a Pedro. Realmente los tres pueden decir que son el que Jesús amaba, como tú y yo. Los tres tienen delante a Jesús. Los tres están con Dios. Los tres han sido elegidos con amor de predilección para ser uno de sus apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? ¿Cuál es lo que de verdad esencialmente les distingue a los tres? Yo te diría que uno se deja amar más que otro. Juan se deja amar con totalidad. Judas, nada, y Pedro a medias. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la característica necesaria para dejarse amar por ti, Señor? ¿Qué es lo esencial en el fondo de la vida cristiana, de mi fe, de mi Semana Santa, en Fátima, en el Fátima virtual, en mi casa, en esta situación en la que me encuentro de pandemia y cuando acabe la pandemia también? ¿Cuál es, de verdad, lo que tú, Señor, necesitas encontrar en mí? Lo que quieres de verdad encontrar en mí. Y uno puede pararse y pensar: la fortaleza, ser un cachas por dentro. Bueno, pues entonces tú puedes decir: bueno, ese no soy yo, ni creo que lo logre en algún momento. Pues, o si no, la laboriosidad. El hacer todo mi trabajo muy bien, siempre perfecto, y pues eso, que sacar todo buenísimas notas y que en el trabajo también me vaya todo muy bien y me suban el sueldo. Pues mira, ese tampoco es mi caso, ¿no? Uno puede pensar, pues ya, en fin. Uno puede decir: no. Lo que es esencial para ser amado por Jesús es la pureza. La pureza, el no tener ahí ningún asunto, ningún problema de pureza, y tener el alma perfecta, el corazón perfectamente limpio. Y entonces uno puede decir: pues mira, lo siento mucho, pero que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o sea que yo tampoco. No, uno puede verse, ¿verdad? Como ya me gustaría ser amado por Jesús, pero es que, pues no, Señor. No es ninguna de esas cosas. Es mucho más fácil. Lo que Jesús necesita para poder amarte, lo que Jesús necesita para poder amarnos a cada uno, es encontrar un sitio en nuestro corazón, un hueco donde meterse. Si Él está empeñado, y en cuanto le dejamos un pequeño hueco, Él se mete. ¿Y cómo se llama ese hueco donde Jesús se quiere meter? ¿O quién provoca ese hueco, ese espacio en nuestro corazón? Atención, la humildad. La humildad. El vaciarnos un poquito de nosotros mismos. El quererme como Él me quiere. Humildad, decía Santa Teresa, andar en verdad, es andar en Jesucristo. Es la virtud del amable. Es decir, del que es fácil de amar. El que es fácil de ser amado. Tú y yo somos amables. Somos fáciles de amar. Jesús me puede amar. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y ese es Juan, sencillo, humilde,
Y por eso está lleno de Jesús. Y puede recostar la cabeza en el pecho de Jesús. ¡Qué envidia! Porque tiene esa confianza, porque está lleno de Él y vacío de sí mismo. Que yo disminuya y tú crezcas, Señor. Es verdad que Juan lo tiene, pues por así decir, porque las circunstancias, pues de natural, pues le resultaba fácil. Y eso en algún caso puede salir. Pero lo normal es que tú y yo seamos o un poco Judas o un poco Pedro. Porque son muy parecidos Judas y Pedro. Los dos intentan hacer compatible el seguir a Jesús, en el fondo, con su propio criterio. Judas quiere seguir a Jesús, es uno de los apóstoles, uno de los 12. Pero con esa seguridad en sí mismo. Judas es de los de, yo sé lo que pasa aquí, ya sé cuál es el problema. Mucho decís, ¿verdad? Pero luego Jesús se deja agasajar con grandes comilonas, luego Jesús se deja, ¿verdad?, agasajar con las riquezas del nardo puro. Criticón, no se deja ayudar. Yo ya sé lo que tengo que hacer, no necesito que nadie me diga a mí lo que tengo que hacer. Es el soberbio que siempre tiene o quiere tener la razón. Corrige y no se deja corregir por los demás. No reconoce sus errores. Mejor dicho, solo cuando los percibe él, pero no que se lo digan los demás. Ese es Judas. Qué pobre. Y ojo, que ahí nos podemos encontrar nosotros también. Y esto al mismo tiempo haciéndolo compatible o intentándolo hacer compatible con el seguir a Jesús. Luego está Pedro. Sí, con Jesús. Le sigue a Jesús, igual que a Judas, pero intentándolo hacer compatible con seguirle apoyado en sus propias fuerzas. Yo puedo. Es el genuino hombre propósitos. Yo me he hecho este propósito y lo voy a sacar adelante. El que se ha propuesto voy a luchar de verdad y yo puedo, yo sé, estoy en buen plan, yo sé... Tú no puedes nada. Qué fácil se esconde ahí, en esa voluntad endeble que somos débiles. Ahí se esconde nuestra soberbia, nuestro afán de lucimiento. Incluso somos capaces de rezar para tranquilizar nuestra conciencia. Y llega por la noche y ya he hecho esto. Y vamos poniendo X. He rezado esto, he rezado lo otro, he hecho esto. Vamos, que no se trata de cumplir. Pedro es el genuino hombre que cumple. Pero le falta algo. Le falta algo. Igual que Judas. Judas también seguía a Jesús. Ojo, seguía a Jesús. O sea, Judas no era un desalmado, no era un hombre mujeriego que iba por ahí todos los días, o no era un hombre que iba ahí de fiesta en fiesta. No, seguía a Jesús. Digamos que los tres, podríamos decir, eran de San Rafael, iban al círculo, o en fin, que iban a retiros. Los tres. No despreciemos a ninguno. Los tres. ¿Tú con quién te identificas? Una cosa es con quién nos queramos identificar, pero tú con quién te identificas. El resultado de una vida como la de Judas y como la de Pedro, que normalmente estaremos tú y yo ahí, ¿verdad? El resultado es que los dos se pegan un buen bofetón. Judas se da cuenta tarde de lo que ha hecho. Como todos, cuando nos acabamos equivocando, lo reconocemos. Pedro igual. Sí, yo te seguiré. Y Jesús le dice, sí, pero cuando cante el gallo ya me habrás negado 3 veces, ya te conozco yo a ti, pirata, ¿no? ¿Y cómo reaccionan? El problema es cómo reaccionan ante ese bofetón que nos da la vida y que nos coloca en nuestro sitio. ¿Cómo reacciona? Uno llora, el otro se desespera. Tú decides. Uno agacha las orejas, el otro se mantiene en su distancia. Porque Pedro se da cuenta que el camino es la humildad, el pedir perdón, el llorar. Señor, perdóname, porque creía que yo era capaz, me había apoyado en mí. Judas no reacciona con humildad, reacciona con soberbia y entonces llega a la desesperación. Uno se ahorca y el otro acaba siendo la columna de la iglesia. Que nos dirá, en su primera carta lo reconoce y le dice, Dios da su gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Por eso, tú y yo, humildes, humildad, dejarse ayudar, adquirir esta virtud que nos hace amables, fáciles de ser amado. Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, si hay una virtud que le produzca pavor al diablo, es la humildad.
Es la humildad. La única manera de parecerse a Jesús es practicar la humildad. Pero no pensemos, dice Santa Teresa, que la humildad se muestra ocultando los dones de Dios. Tenemos que hacer uso de todos los dones que Dios nos ha dado. Humildad. Y manera concreta de ser humilde, ser muy agradecidos, dar las gracias. 1, 2, pedir ayuda, dejarnos ayudar, cuidar la dirección espiritual, ir, llamar al sacerdote y decirle, oye, quiero que me ayudes, o la persona con la que hablo, quiero que me ayudes, ¿en qué puedo mejorar? Dar gracias. Da gracias a tu marido, a tu mujer, a tus amigos, a tus hermanos, dales las gracias, sé agradecido y déjate ayudar. Y déjate ayudar de verdad. Vamos a pedírselo a la Virgen María, que nos ayude a ser amables, fáciles de ser amados por Jesús y por los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.